Vamos a leer la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga me responde con un amén para que juntos leamos la palabra del Señor y que podamos reflexionar sobre el día cuando el anticristo aparezca. De eso voy a hablar. El día cuando el anticristo aparezca. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 1 y 2, y dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Oramos al Señor. Amado Padre, esta noche hemos venido a este lugar con el buen propósito de poder estar aquí adorando su nombre. Y mientras hemos adorado, hay una gran verdad, y es que la palabra del Señor dice: el poderoso Espíritu Santo estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si esta noche usted puede adorar al Espíritu de Dios, voy a invitarle que lo adore al Señor. No importa cuál sea el problema, la situación, la dificultad, pero hemos venido a alabar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y donde hay adoración, se mueve el poder del Señor de una manera poderosa. Y yo creo esta noche que Él es el invitado de honor, y a Él venimos a adorar, venimos a alabar, a Él venimos a darle toda la gloria y toda la honra. Si usted esta noche trajo su alabanza para su Señor, adórelo, porque en medio de la alabanza se mueve el poder de Dios. En medio de la adoración se mueve el poder del Espíritu Santo. Y si usted lo cree, cosas poderosas Él puede hacer en esta noche, porque donde está el pueblo del Señor habita la presencia de Dios. Adore al Señor esta noche, iglesia. Hay una presencia poderosa de una manera especial. Mientras adora, el poder del Señor opera de una manera sorprendente. En el ambiente espiritual se mueve la presencia de Dios. Se siente la bendición del Dios del cielo, y de una manera sobrenatural esta noche el poder del Espíritu Santo. Oh, yo no sé si usted puede sentir al Señor esta noche, pero hay una presencia linda de Dios. Mientras estábamos cantando, mientras adorábamos, y hoy que estamos en esta noche siguiendo con el mensaje de la palabra, el Señor se mueve de una manera especial y Él opera. Por allá atrás el Señor hace una obra maravillosa en esa mujer que vino cansada, en ese hombre que vino preocupado, en esa situación que venimos atravesando. Esta noche el poder del Espíritu Santo está en ese lugar. Oh Señor, alabamos su nombre. Bendícenos a través de la palabra, y que el mensaje pueda alertar nuestra vida para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos. El día cuando el anticristo aparezca. Todos nosotros sabemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. La revelación que Dios dio al hombre y la forma en la cual Dios ha dado el mensaje de esperanza para la vida del ser humano. En la Biblia nosotros encontramos un libro llamado Génesis. El libro de Génesis significa principio, origen o la raíz de todas las cosas. Si no tuviéramos del libro de Génesis, la Biblia estaría incomprensible, porque no conociéramos de algunas verdades fundamentales, tales como lo fue la creación del hombre, porque todos los que estamos aquí fuimos creados por Dios. Y la Biblia dice que Dios impartió en el hombre aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El capítulo 3 del libro de Génesis nos narra la historia de cómo el pecado entró en la raza humana. Por lo tanto, el día de Génesis capítulo 3 se le conoce como el día más triste que ha experimentado la humanidad, porque fue el día cuando el hombre pecó y falló y perdió la inocencia que Dios le había dado. Y también podemos conocer otras verdades fundamentales, tales como lo fue el origen de las lenguas, la dispersión de las naciones, el diluvio que menciona la Escritura, lo que menciona Génesis 19, que es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y todo esto lo conocemos porque tenemos del libro de Génesis.
Pero también tenemos un libro que se llama Apocalipsis. El libro de Génesis es el origen de todo y el libro de Apocalipsis es la culminación de todo. Cuando nosotros vemos de Apocalipsis, la palabra griega es de Apocalipsis, que significa quitar el velo, dejar al descubierto. Este libro nos presenta a un Cristo que vence las tinieblas y el mal. Cuando leemos de Apocalipsis no lo vemos para asustarnos o tener temor, porque el que ha nacido de nuevo, su vida está escondida en Dios y tiene la esperanza más grande, que aunque sea lo que sea que en el mundo haya de pasar, la esperanza nuestra está fundada en el Dios Todopoderoso. Y Él nunca nos va a desamparar, aunque venga tribulación, problema, angustia o adversidad. Pero el que esté en sus manos, la Biblia dice, nadie lo puede arrebatar de la mano del Dios poderoso. Y Apocalipsis nos presenta a un Cristo victorioso. Nos enseña el final de lo que es Satanás y el destino eterno que a él espera. Nos muestra cómo terminarán aquellos que mueren sin Dios y sin una esperanza. Pero cuando vemos de Apocalipsis, Juan, el que fue exiliado a la isla de Patmos en el mar Egeo, Domiciano lo había enviado porque él se había negado a darle adoración al emperador. Y en ese momento el mundo era dominado por Roma, y el que no se doblegaba a ellos, entonces era tenido como un sedicionista o alguien que promovía la división y era exiliado. Entonces Juan, exiliado a la isla de Patmos, el deseo de Domiciano era que las bestias devoraran a Juan y que él perdiera su vida. Pero dice Juan, estando en el día del Señor, Juan recibe la revelación más grande que ahora conocemos, el libro de Apocalipsis. El diablo creyó que iba a detener al apóstol Juan, pero había un Dios en los cielos que había pensado en algo para él. Cuando usted esté pasando un proceso difícil, el enemigo va a querer detenerle, pero hay un Dios en los cielos que peleará por usted y lo va a sacar adelante en medio de todo problema. Por eso la Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos estamos seguros en ese Dios? Apocalipsis menciona 21 juicios, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Y dice la Biblia que un ángel se paró en el cielo y puso un pie sobre la tierra y sobre el mar, y emitió unas voces, y las voces se oyeron como trueno. Y Juan iba a escribir, y Dios le dice, Juan, no lo escribas, sella el libro, porque ya hay juicio para la tierra. Los teólogos dicen que se refiere a más juicios que Dios tiene para la tierra. Pero los que conocemos los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas, encontramos cómo lo que le espera a la tierra es una situación complicada. La gente está pidiendo paz en el mundo, y la Biblia dice, cuando ellos digan paz y prosperidad, entonces vendrá destrucción repentina. El mundo en el que vivimos es peligroso, por lo tanto hay una esperanza que los creyentes tenemos, y esa esperanza es estar en el Dios de los cielos o con el Dios de los cielos. El apóstol Pablo dice, cuando esta morada terrenal se desvanezca, allá en los cielos tenemos una hecha por no mano de hombre, sino diseñada por el arquitecto de arquitectos, el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos se alegran por eso? Vuelva a ver al que está a su lado y dígale, Jesús tiene un lugar para ti. Ahora, cuando vemos del capítulo 6, encontramos que, desde el capítulo 5 se comienza a ver acerca de un libro que estaba sellado, versículo 7 al 9. Ese libro estaba sellado y no había nadie que pudiera abrirlo. Juan estaba triste y él decía, ¿quién podrá tomar el libro y abrir sus sellos? Cuando de pronto se oye una voz que dice, hay uno que es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese que es digno? Jesús. Y Juan dice, el Cordero de Dios. Por eso dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, es una manera distintiva, y dice que en ese momento el Cordero de Dios abrirá el libro que está sellado. El sello en tiempos bíblicos representa autoridad, autenticidad. Esto representa que era un documento legal. Los magistrados tenían sello. Es como que ahora lo contextualizáramos. El notario tiene un sello, el ingeniero tiene su sello, y esa es su garantía. Se lo ha ganado, ha trabajado, y ahora que tiene ese sello, él puede realizar
lo que compete conforme a su carrera. Entonces, cuando vemos aquí que hay un sello, el sello representa que solo había uno digno que podía tomar el libro y abrir los sellos. Y Juan está viendo esto y él dice, el único que puede, porque no hay ningún hombre que sea digno, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque todos vamos a fallar en la tierra, pero el único que no falla es Dios. Él es perfecto y eterno y para siempre permanece su verdad y su fidelidad. Todos nos equivocamos, todos fallamos. Porque no hay ni uno perfecto, pero hay uno que es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Ahora, ¿qué ha pasado en la tierra? Ustedes saben que hay un tiempo que se conoce como gracia. La gracia tiene una característica y es que mientras hay vida, hay esperanza. Y la gracia se caracteriza por la predicación del evangelio. Nosotros vamos, predicamos, y el que quiere venir al Señor alcanza la salvación eterna. Porque la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único que puede salvar se llama Jesús de Nazaret. Porque hay un solo camino que nos lleva al Padre. Y Jesús dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por la mano poderosa de Dios. La gracia. Pero cuando la iglesia se vaya, el mundo entra en caos total. Daniel capítulo 12 versículo 2 dice, y entonces vendrá una gran tribulación. Mateo dice, entonces habrá gran dolor como nunca lo ha habido en la tierra. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando la iglesia se va? El anticristo aparece en escena. Porque la Biblia dice, al presente hay algo que lo detiene, y esa es la iglesia poderosa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados, tenemos que saber que hay una esperanza para cada uno de nosotros. El apóstol San Pablo le llama a esta esperanza la bienaventurada resurrección y arrebatamiento de los creyentes. Y por eso le dice a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá también a los que durmieron con él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos se alegran por esa esperanza? La esperanza bendita del arrebatamiento de la iglesia. Pero aparece el anticristo. Y dice Juan, y se abre el libro. El sello podría ser de metal, de piedra, podría ser un anillo. Pero en este momento habla de la veracidad y de la unicidad. Capítulo 6, versículo 1 dice, el Cordero. A Jesús en la Biblia se le llama el Cordero. Porque el Cordero, recordando a la Pascua de Israel, cuando murieron todos los primogénitos, la gente, antes que los primogénitos murieran, debían ellos de sacrificar un cordero. Las familias que no tuvieran suficiente para comprar uno, se podían unir y matar al cordero. Iban a llenar las puertas, esto se le llamaba los dinteles de la casa, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no tocara ninguna de las casas en las cuales había sangre rociada. Y cuando lo aplicamos nosotros a nuestra vida, el que derramó su sangre es el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Cuando el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar, él ve que en su vida, en mi casa y en la suya, está la sangre del cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, y esa sangre nos protege de toda situación. ¿Cuántos estamos seguros en el Señor? Ahora la gente vive inconforme, intranquila, infeliz, y viven en un mundo desesperante. Pero el Cordero Pascual que derramó su sangre nos da la seguridad. Por eso es que nada nos va a pasar si el Señor no lo permite. Aunque se levanten las puertas del Hades que representan el poder, si el Señor va con usted, usted se va a levantar en victoria bajo la mano poderosa del Dios del cielo. Porque el creyente verdadero, aunque venga el ataque o la tribulación, está cubierto con el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a ese Dios poderoso? Dígale al que está a su lado, no es tiempo de rendirse. Dígale. Y dice la palabra del Señor que en ese momento el Cordero Pascual, recuerda la salida del Éxodo, y dice, porque el Cordero fue inmolado. ¿Quién va a amar al hombre más que al Señor? Nadie, hermano.
más que Dios nos ama a nosotros. Cuando tengamos que morir, la familia nos ama, pero ninguno se va a enterrar con nosotros en la tumba. O tal vez aquí ha pasado eso, hermano. Ahí en Oriente no, lloramos antes de enterrarlo, pero después lo dejamos ahí. Porque nadie va a ir con nosotros más allá. El único que va con usted se llama Jesús de Nazaret. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá bajo la mano poderosa de Dios. Él es la vida y la esperanza para los creyentes. Y dice la Escritura que en ese momento se abre el primer sello y dice Juan: y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno. A uno de los 4 seres vivientes son seres que tienen un rango espiritual muy alto. Por ejemplo, Gabriel, que es un ángel, es el mensajero de Dios. Él fue a la aldea de Betania a llevar la noticia del nacimiento de Jesús. También vemos de Judas que hay otro ser con un rango espiritual muy grande, y es el arcángel Miguel. Miguel es verdad, hermano, sí, Miguel. Miguel el arcángel peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Por eso Miguel es el guerrero de Dios. Y hay otros ángeles que la Biblia menciona, pero estos son 4 seres vivientes que tienen una postura de alto rango. Y aquí podemos darnos cuenta de lo que dice Hebreos: el creyente tiene una cobertura que no es humana, porque en el ambiente espiritual ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden en la mano poderosa de Dios. El Señor nos cuida con su mano poderosa. Y ese día se abre el primer sello y Juan ve lo que pasaría en la tierra. Y aparecerá un ser cuando la iglesia sea quitada que se llama el anticristo. Y dice el versículo 2: y miré y aquí un caballo blanco. Cuando Juan dice y miré, Juan estaba viendo en el espíritu lo que había de pasar para los últimos tiempos. Y él dice: miré aquí un caballo. El caballo era representado para la guerra. Ahora la guerra se representa con armas. Usted sabe que las guerras de ahora ya no son con espadas ni con caballos, sino que son con armas, con bombas, con lo que el mundo ha avanzado, la tecnología, con los misiles intercontinentales. Así está lo que es la guerra en estos días. Pero en este momento Juan dice: yo vi un caballo blanco, o sea, aparente paz en el mundo. El mundo quedará en una gran confusión, en un gran caos, y habrá mucha desesperanza. La gente estará muy confundida posterior al arrebatamiento de la iglesia. Este caballo aparentemente blanco, lo que significa que vendrá una aparente paz, porque el mundo está pidiendo paz. La gente no tiene paz en sus corazones, porque el único que puede dar la paz se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que el hombre necesita se llama Jesús de Nazaret. Amén. Sin Él no hay paz. Y el caballo blanco, la palabra anticristo significa el que se opone a Cristo. El enemigo número 1 de Cristo será un gran líder que gobernará el mundo, el más inteligente de todos. Jesucristo fue ungido por el poder de Dios. El anticristo tendrá una capacidad que será dotado por el mismo diablo. Él lo va a capacitar para que pueda venir y gobernar el mundo. Su aparición será por los países dominantes, según dice el libro de Apocalipsis capítulo 13. Habla de la bestia que surge dice: y vi surgir del mar una bestia. Cuando la Biblia dice del mar, está refiriéndose a pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y dice: de todos los pueblos vendrá y se levantará un gran líder mundial. La palabra bestia da a entender la ferocidad y el salvajismo que este ser tendrá. Él tendrá las características de todos los gobiernos que han habido anteriormente. Del gobierno de Nabucodonosor, del gobierno de Alejandro el Grande, del gobierno de los medos persas con Ciro y los demás, del gobierno de Roma con los emperadores y los que dominaban el mundo, del gobierno de los últimos tiempos. Y él dice: será una bestia, o sea, un hombre que en su interior tendrá las peores intenciones. Por eso es que el tiempo aceptable es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Pronto el Señor vendrá y el mundo entrará en caos. Pero antes que eso pase, hoy el Señor nos ama y nos envía su buena palabra para que el hombre pueda ser salvo y escape por su vida de las cosas que vienen para la tierra. Y dice la Escritura: una bestia
será el gobierno mundial. Y dice, aparece del mar como que fuera un gentil. Pero Daniel capítulo 8 dice que sale de los 4 cuernos griegos como que fuera un hombre altamente capacitado en letra, en lengua y en sabiduría. Y eso es lo que el mundo está pidiendo. La gente dice, se necesita un solo líder mundial que gobierne. Los temas que se están tocando, por ejemplo, la organización de los G20 en la reunión que hubo virtual post pandemia. Ellos dicen, necesitamos a alguien que ayude en el mundo después de la pandemia. Y todos los temas van enfocados en que se necesita un solo líder mundial. Un famoso presidente dijo, necesitamos a alguien que nos gobierne, si viene del cielo o viene del mismo infierno. La gente está pidiendo a un solo líder, pero para que eso pase, la iglesia tiene que ser arrebatada de esta tierra. Por eso es que podemos decir, estamos viviendo los últimos tiempos. Y la Biblia dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. El Señor viene por cada uno de nosotros. Amén. Alejandro fue el que dominó el mundo en el tiempo de los griegos. Y el imperio de Alejandro se parte en sus 4 soldados. Y los 4 generales de Alejandro, de ellos dice, en el final de los tiempos aparecerá uno. Saben que el deseo de Alejandro era gobernar todo el mundo. Y él, cuando no conquistaba, él estaba triste porque Alejandro era un guerrero de batalla, un hombre asesino, sanguinario. Y ese mismo espíritu estuvo en un presidente llamado Joseph Stalin, que mató a más de 2 millones de personas. Fue el mismo espíritu que levantó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, matando a más de 6 millones de personas. Y su odio, y él decía, el odio o se le conoce como un antisemita, o sea, su odio contra la nación Israel y contra todo lo que eran cristianos. Y él se levanta, invade Polonia, invade otras naciones, invade muchos lugares y fue detenido allá por los soldados rusos porque ellos podían pelear sobre la nieve, y ahí fue detenido y cayó el sueño de Hitler, pero mató a más de 6 millones de personas. Solo para que se haga la idea, cuando aparezca el solo líder mundial, ese hombre dominará la tecnología, las armas, dominará el intelecto, las naciones, los presidentes, y entonces ya no habrá esperanza para el hombre, porque el día de esperanza es ahora. Mientras se puede hay esperanza, y la esperanza que nos llega al corazón es que solo Cristo puede salvar la vida del ser humano. Si Él no lo salva, nadie lo puede salvar a usted y a mí. Y dice la Escritura, Daniel 11, 36 al 37, del Dios de sus padres no hará caso, como que fuera un judío. Ahora, pero ¿quién va a ser este hombre? Este hombre tendrá mucha influencia, que según la estatua que vio Nabucodonosor en el libro de Daniel, él dice que este hombre, cuando aparezca el líder, nacerá de la parte en la cual el hierro, que representa a Roma, se mezclará con el barro y saldrán 10 reyes poderosos, o sea, 10 países dominantes en la tierra. Los que ejercen el poder y el control se unirán en su momento y ellos dirán, necesitamos a un solo líder que venga y que ponga lo que es un orden a nivel mundial. Cuando habla de barro y hierro, Daniel dice que se refiere que este reino tendrá algunos países más poderosos, pero 10 de estos reyes entregarán el poder y lo llevarán al dominio, porque él viene en un caballo blanco. Su mensaje es de paz. Y hay 3 temas que se tocan en el mundo entero hoy. Se toca cómo tener la paz donde hay guerra. Nadie puede poner la paz, por ejemplo, en los países como Sudán, Irak, Afganistán, Somalia, que son países que viven en guerra. Países como Nepal y otros lugares que la guerra está muy fuerte. Pero Él traerá un solo plan para que haya paz en el mundo entero. Y la gente lo recibirá con los brazos abiertos, pero el cristiano ya estará en bodas con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si el enemigo viene, antes Cristo ha arrebatado a la iglesia para que estemos con Él para siempre. ¿Se alegra usted por eso? Amén. Y Él nos va a tener seguros. Y dice la Escritura que viene en ese caballo blanco. A Él se le dan algunos nombres. Solo se los voy a mencionar así rápidamente. A Él se le llama el hombre de pecado. También se le llama el inicuo, la bestia, el engañador, el enemigo, el destructor. Se le llama el cuerno pequeño. Antíoco Epífanes era un representante, un simbolismo de
del anticristo. En el periodo que se conoce como el periodo de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento y el Evangelio de Mateo, hubo un periodo de 400 años donde hubo un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes, que tuvo una guerra contra otros que se le llamaban los macabeos. Y este hombre profanó el templo porque él destazó un cerdo en el altar donde los judíos ofrecían adoración a Dios. Y eso era una infamia, eso era un ataque hacia la fe de los judíos. Pero el anticristo traerá el mismo auge porque él prohibirá toda religión. Una vez que él tenga el poder, ya no van a haber cultos evangelísticos de aquí con el pastor Rutilio. Una vez que el anticristo tenga el poder, se acaba todo el permiso de libertad de culto. Estaremos bajo, o sea, los que se queden o los que se queden sin Dios estarán bajo el peor tormento, porque el creyente fiel estará con su Señor amándole por toda la eternidad. Uno de los profetas dice: saltaremos como becerros de la manada a recibir a nuestro Señor. Se le llama también el hombre de maldad y se le llama anticristo. Podríamos mencionar muchas cosas más, pero él viene a la tierra a gobernar. Actualmente Juan dice, ya opera el espíritu del anticristo. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Es la oposición al cristianismo. Si usted se fija, vivimos en una generación que hay una decadencia en los valores espirituales y morales. La gente celebra fiestas, orgías. La palabra orgía significa participación de muchos en el área sexual. La gente celebra el pecado de la sodomía. Según Génesis 19, ese pecado consiste en una aberración y una alteración a lo que Dios ha establecido. Entonces dice la palabra, porque así como en los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre. Estamos en días complicados. Eso nos indica que pronto la iglesia se irá de esta tierra. Pero antes que la iglesia se vaya, es necesario predicar el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál será la ideología del anticristo? Número 1, una sola frontera. ¿Qué es lo que nos detiene ahora? Las fronteras. Ahora, si él saliera de una de las organizaciones, como los G20, que son los países europeos, o la Unión Europea, o la Organización de las Naciones Unidas, o una coalianza entre todas estas naciones, uno de los temas que llevará a la mesa es una sola frontera. Y la gente va a decir, entonces ahora podemos viajar. Y el otro tema será una sola moneda a nivel mundial. Ya no habrá necesidad de tener la diversidad de monedas. Y él dirá, hay una nueva forma para innovar al mundo. Y ya no es necesario andar el dinero en físico, el dólar, sino que hay que formar una nueva moneda que sea capaz de controlar el mundo entero y de saber que todos la pueden usar. Pero hay un lema que él traerá y él dirá, habrá un solo armamento. Porque si algo quieren los países poderosos es alianza para cuando tengan que enfrentar la guerra. Si usted se fija en lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, los países que se han aliado a Ucrania envían el apoyo, y en realidad no son solo 2 países, sino que son más países que están involucrados. Francia prepara sus tropas para defenderse. El mundo se está preparando. Las cosas han cambiado. Eso significa, mis hermanos, que los tiempos son difíciles. Por eso, y más que nunca, hay que estar ceñidos con el apresto del evangelio y marchando fuertes y valientes, porque venimos al encuentro de nuestro amado. Aunque los problemas lo quieran derrumbar a usted, pero hay una recompensa que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y esperan su venida. ¿Cuántos estamos seguros de que nos vamos con él? Y él dice, una solo armamento. La primera bomba que se construyó, la primera bomba nuclear que fue trabajada en los Estados Unidos y fue tirada en Hiroshima y Nagasaki en aquella guerra, conmocionó al mundo. Ahora hay misiles intercontinentales desde allá. Nos pueden poner uno a nosotros y aquí nos cae y desaparecemos. El mundo está peligroso y el anticristo preparará toda su escena, porque él dice, y venía en un caballo blanco, y mire cómo dice, y el que lo montaba tenía un arco, pero note, él trae arco, pero no trae flecha, y el arco sin flecha no funciona.
Es como quien dice, pero traía un rifle y no traía disparo. O sea, lo que estaba diciendo es que la guerra de él será una guerra por ideas, por filosofías, por sutileza. Según la palabra del Señor en Daniel capítulo 11, versículo 39, Él tomará la fortaleza de los más inexpugnables. La palabra inexpugnable quiere decir aquellos países que no se pueden penetrar con armamento humano. Entonces Él llegará con una política tan sofisticada que la gente dirá, este es el líder que nosotros necesitábamos. Y el mundo está pidiendo ese gran líder. Pero los cristianos esperamos a un líder más grande, Jesús, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Y cuando vemos de esto, Él aparece y dice, trae un arco, pero no trae flecha. Él viene con acuerdos, con tratados, con lo que es la diversidad de pensamientos, y viene con una enseñanza de lo que es el crecimiento en el mundo, pero todo eso preparará al mundo para la destrucción. Y lo más triste será que en esos días ya no habrá esperanza de oír el mensaje. Por eso dice, y vienen días donde habrá sed y hambre, pero no de comida, sino de oír la palabra del Señor. Pero hoy todo aquel que tiene hambre y sed puede venir a los manantiales de agua viva, Jesús de Nazaret. Y todo aquel que tiene hambre, según Juan 6, puede comer del pan que descendió del cielo, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos, el tema es amplio, pero para tener una idea, según Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13:2, Él traerá la fuerza de un león que representa al imperio de Nabucodonosor. Volaba, tenía águilas, se llevó a Joacín, recuerda, en el libro de Daniel. Y ahí usted sabe un poco más de la historia. Representa también